Muy buenos días. Sean todos bienvenidos a esta clase. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriela Estefanía Angulo García, su profesora de Ética y Deontología. En esta clase veremos conceptos relacionados con la asignatura. Para mí es imposible hablar de ética sin hablar de filosofía. Vamos a remontarnos a los orígenes de la humanidad. Anteriormente, no existía una religión específica y unificada como tal, sino que cada población tenía sus mitos y leyendas, que iban dando respuestas a preguntas importantes como ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Por poner un ejemplo, la filosofía a lo largo de la historia se ha encargado de analizar y estudiar las respuestas a estas preguntas. Su origen etimológico quiere decir amor a la sabiduría. Filo quiere decir amor y sofía, sabiduría o conocimiento. Su origen es griego. Se deriva de esta cultura. Se conoce a dicha civilización como la precursora de la filosofía. La filosofía tiene como una de sus metas el conocer la verdad. Y en esa búsqueda de la verdad nace la ética. Cuando el ser humano se da cuenta de que hay cosas, situaciones o reacciones que le perjudican y otras que le benefician. Cuando se da cuenta de que no está solo, que es un ser social, que habita en comunidad y lo que le perjudica a otro, tal vez es posible que le afecte a sí mismo. Recordemos que el hombre fue, según algunas teorías, Australopithecus, Cro-Magnon, Neandertal y así sucesivamente hasta llegar al Homo sapiens, o dicho de otra manera, hombre que piensa, hombre sabio. Y justamente a este punto quería llegar. El uso de la razón o del pensamiento, cuando la raza humana toma conciencia de sus actos y las consecuencias que le traen, no solo al individuo, sino a su clan o familia, comienza a hacer lo que se conoce como ética. Bueno, una vez culminado el preámbulo de la diapositiva anterior, procedo a dar la definición de ética. La ética es una de las ramas de la filosofía que se encarga de estudiar el vínculo que tiene el comportamiento humano con sus concepciones del bien y del mal. Además, está estrechamente ligada a los conceptos de el deber, el bienestar común, y la felicidad. Pero entonces, ¿cuál será la función de la ética? La ética tiene como función evaluar e indagar cuál es la razón de ser de los diferentes estatutos, es decir, normativas morales, deberes y virtudes que llevan las riendas de la conducta humana hacia la libertad y la justicia. A modo de síntesis, para cumplir con su función, la ética se divide en 3 ramas especializadas. La primera sería la metaética, la segunda sería la deontología y por último la tercera sería la ética aplicada. Ya veremos más adelante de qué se trata. Primero, metaética.
Estudia las teorías éticas en sí mismas y analiza los significados atribuidos a las palabras éticas. Por ejemplo, ¿a qué se refiere la gente cuando habla del bien, de la felicidad, de lo deseable? Por otro lado, la deontología, también llamada ética normativa, establece principios para guiar los sistemas de normas y deberes en ámbitos de interés común. Por ejemplo, la llamada regla de oro: tratar a los demás como nos gustaría ser tratados. En tercer lugar, tenemos la ética aplicada. Analiza la aplicación de normas éticas y morales a situaciones concretas. Por ejemplo, la bioética, la ética ambiental, la ética comunicacional, etc. En resumen, la metaética tiene que ver con las palabras y teorías. La deontología es la ciencia de los deberes y dicta normas. La ética aplicada analiza la práctica de los reglamentos. ¿Ok? Relación ética-moral. La ética se relaciona muy estrechamente con la moral, pero es diferente a esta. Mientras la moral se refiere a normas adoptadas por tradición, la ética es una disciplina que reflexiona sobre cuáles acciones serían correctas. Por ello, en el lenguaje común, la ética también puede ser entendida como el sistema de valores que guía y orienta el comportamiento humano hacia el bien. Para hablar de la diferencia entre ética y moral, yo acudí a realizarme una pregunta, y esa es la siguiente: ¿por qué se dice que la ética es la reflexión de la moral? Indagando, llegué a la siguiente respuesta: porque mientras la moral cumple con el objetivo de indicar qué está bien y qué está mal, así como también con la función de pautar normas que nos faciliten el cumplimiento del deber, hasta allí llega el trabajo de la moral: indicar lo bueno y lo malo, así como el prescribir reglas que nos ayuden a alcanzar el bien y a evitar el mal. La ética, por su parte, tiene como finalidad analizar esos reglamentos, es decir, conocer cuál es su causalidad. En otras palabras, la moral es quien dicta normas y la ética es quien razona el porqué de esas normas. Sin embargo, en algunas ramas de la ética sí se prescriben reglas, por ejemplo, en la deontología. Es importante destacar que en algunas ocasiones la moral puede ser muy dura, puede errar. Por ejemplo, cuando estaba prohibida la libertad de las personas de raza negra o afrodescendientes. Otro ejemplo puede ser cuando estaba prohibido el voto femenino, cuando ocurrió el Holocausto en la Segunda Guerra Mundial y murieron millones de judíos y millones de personas inocentes porque algunos mandatarios pusieron una ley injusta, dieron órdenes injustas. Entonces, podemos ver que a lo largo de la historia pueden crearse normas que para algunos estén bien o son algo bueno, pero realmente cuando pasan por un verdadero análisis o un filtro detallado, un tamiz, podemos darnos cuenta de que estaban en un error. Entonces, podemos llegar a plantearnos la siguiente interrogante: ¿la ética es superior a la moral? Y bueno, luego de analizar, llegué a la siguiente conclusión
es mi opinión particular, acá se las comparto. No lo es. Y lo voy a explicar con un ejemplo. Alguien va a cruzar la calle correctamente en su turno de peatón y va tranquilamente confiado, pero no se percata de que hay un conductor ebrio que viene con exceso de velocidad y no está respetando las normas de conducir. Una mujer se da cuenta de esta situación y jala por el brazo a la persona que iba a continuar cruzando. Lo ala tan fuerte que se cae, pero logra salvar su vida. No le dice el por qué, no le dice su nombre, no busca recompensas ni fama. Se queda en el anonimato. Así es la moral. No nos dice siempre los argumentos, pero nos salva la vida. Nos mantiene seguros y en armonía. Otra cosa es que no siempre tenemos una edad adecuada para comprender las razones de cada cosa, de cada norma. Otras veces tenemos la edad, pero no tenemos suficiente madurez y aún así es necesario que cumplamos ciertas reglas para convivir. Y no tiene por qué ser un error que esto sea así. No sirve de nada tener mucha información si no sabemos procesarla de la manera correcta. La moral no es inferior a la ética por el hecho de dictar normas sin explicar su razón. Y la ética no es superior a la moral, por el hecho de explicar el argumento que hay detrás de cada norma. Ambas son 100% necesarias y se complementan, porque no sirve de mucho que te explique el por qué, es decir, la causa de una regla, si no te animo a cumplirla. No todo es motivos y explicaciones, ni todo es normas y deberes. Tienen que estar presentes ambos. Cuando tocamos estos temas, es oportuno hablar también de anarquía, opresión, libertinaje y libertad. En primer lugar, la anarquía es un desorden, es el desconcierto en una población, la falta o debilidad de una autoridad o un mandatario. Lo opuesto a la anarquía es el orden y el gobierno. Por otro lado, el libertinaje proviene del latín libertinus, persona que no tiene límites, y del sufijo age, que equivale a conjunto. Se podría deducir que el libertinaje es el grupo de personas que no tiene límites y están desenfrenadas. Se define como el abuso de la libertad dada en la que el sujeto no asume las consecuencias de sus propios actos, transgrede las normas sociales sin control ni obstáculos. Por otro lado, la opresión es el acto de someter a una persona, actitud o a una comunidad. También se le entiende como el uso de la violencia. Y por último, la libertad es la facultad o capacidad del ser humano de actuar según sus valores, criterios, razón y voluntad, sin irrespetar los derechos de los demás. Bueno, ¿por qué les doy estos conceptos? Porque realmente es importante tocarlos cuando hablamos de ética y de moral. Y para que se entienda de una manera más sencilla, imaginemos una familia donde todo el mundo hace lo que le da la gana, donde no hay normas, donde todo es un desastre. Entonces allí entraría el valor o la importancia
de la moral en una familia o en un grupo de personas. Porque realmente no podemos hacer todo el tiempo lo que se nos dé la gana, ni tampoco irnos a un extremo con las normas, porque somos seres humanos. Entonces, todo está en mantener el equilibrio. Muchas gracias por su atención. Cualquier inquietud o sugerencia, estoy a su servicio.